Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yara Ñe, iniciamos nuestro programa de todos los días, nuestro curso bíblico. Estamos meditando, reflexionando sobre el capítulo 24 del libro del Éxodo. Aquí hablamos sobre todo de la confirmación del pacto o también ratificación de la alianza, es decir, Ñande Yara o Moile y sello, lleva Moisendie. Después de que hayamos escuchado durante todo el capítulo 20, el capítulo 21, 22 hasta el 23 sobre las normas e instrucciones que daba Dios para Israel, ahora entonces en este capítulo 24 ciertamente es una unidad totalmente diferente de lo que habíamos nosotros leído durante estos días. Pero aquí el autor sagrado quiere ir uniendo todos estos códigos que ha recibido Moisés de parte de Dios como si fuese una sola alianza, un solo pacto. Y entonces tenemos que mirar que esta unidad es la conclusión, tenemos que mirar como una conclusión principalmente entonces del código de la alianza. Es aquí, como decía anteriormente, donde Dios quiere sellar su pacto con Moisés, pero no solamente con Moisés, porque a Moisés siempre se le está presentando como el pontífice, decíamos, es decir, como el mediador, el que hace la unión entre Dios y el pueblo. En este sentido es el puente, el pontífice. Veamos entonces este capítulo 24, el versículo 1 y 2, este versículo primero, tiene una estructura sintáctica no habitual, es decir, hasta ahora prácticamente nosotros no habíamos visto de esta manera, ¿verdad? Comienza primero mencionando a Moisés para inmediatamente dirigirse ya a la acción. Es una extraña construcción que nosotros tenemos aquí, que puede explicarse por el hecho de que el autor está intentando mostrar un cambio de situación también literaria. Claro, porque recordemos que al final del capítulo 23 del Éxodo, ese versículo 20 al 33, nosotros teníamos la presentación ahí, pero en una forma totalmente distinta, ya no como una forma legislativa en la narración, sino que aquí con las instrucciones que se le da para la entrada a Canaán era más bien una forma literaria homilética, ¿verdad? Esto es lo que ustedes tendrán que hacer. Y se refería a dos aspectos importantes, donde Dios llamaba al amor al solo uno, que es Dios, que soy solamente yo, no tienen que tener otros dioses. Y por otra parte, que estaba llamando a la fidelidad del pueblo. Y bueno, entonces aquí, sin embargo, estamos encontrando otra estructura literaria. El hecho de ser una unidad construida a partir de una combinación también de textos le hace perder cierta fuerza, pues se mezclan sentidos e intereses. De esto también ya hemos hablado algo en nuestra introducción de este capítulo 24. Aquí tenemos dos o incluso tenemos tres textos diferentes en pocos versículos. El autor sagrado va tomando estos fragmentos, lo va uniendo más o menos de acuerdo al interés que tiene el autor sagrado y luego nos presenta como una sola, como un solo texto, como una sola perícopa. Pero esto nos dice que pierde un poco la fuerza, ¿verdad? Porque cambia de repente los intereses, cambia de repente los mensajes en cada una de estas perícopas, pequeñas perícopas. Ahora, el vínculo con la unidad siguiente, que es el 24, 12, 18, justamente aquí vendrá otro mensaje importante, oculta el hecho de que allí se inicia toda una nueva unidad, que sin embargo esa nueva unidad del 12 al 18 será como una introducción que nos dará
para lo que vendrá en todo la siguiente parte del libro del Éxodo. Y bueno, esto nos invita entonces a que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad?, de lo que significa y cómo continuará este libro del Éxodo, desde el versículo 12 al 18. Pero en esta actual forma literaria se muestra como si fuera una continuación simplemente y ampliación del rito ofrecido en esta unidad. Ciertamente el autor sagrado siempre lo hace así, ¿verdad?, porque procura ensamblar los textos, las glosas, decíamos nosotros anteriormente cuando comenzábamos nuestros cursos bíblicos. Son fragmentos diferentes, de tiempos incluso diferentes, pero que el autor sagrado los encuentra como provechoso e útil, lo pone aquí en este capítulo 24 como la conclusión del pacto, porque son elementos maravillosos para darle esa conclusión y sobre todo una ratificación de todo lo que Dios le había dicho a Moisés. Y no solamente de parte de Dios, sino que lo más importante es ahora que el mismo pueblo va a ratificar esta alianza, estos códigos. Fijémonos cómo dice en el versículo 3, sobre todo, versículo 3 al 8, es un texto totalmente diferente, ¿verdad?, pero donde encontramos este pacto y este sello de parte del pueblo. Moisés fue a comunicar, dice al pueblo, todas las palabras y prescripciones del Señor, y el pueblo respondió a una sola voz: estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Pero lo interesante es, ¿verdad? O sea, un Moisés que está bajando, viene y dice: voy a comunicarle al pueblo todo lo que vos, Señor, me dijiste, todo lo que vos me entregaste, desde el capítulo 20, en versículo 1, en que tenemos los mandamientos, los 10 mandamientos, pero después continúan todas esas otras leyes y códigos que ya hemos escuchado, y que llega hasta el 23, 19 prácticamente, ¿verdad? Entonces aquí se ratifica, aquí se pone entonces el pueblo mismo diciendo: estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés consignó por escrito las palabras del Señor, y a la mañana siguiente, bien temprano, levantó un altar al pie del monte y erigió 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel. El autor también tiene en cuenta y tiene mucho cuidado, ¿verdad?, algunos detalles. Aquí, por ejemplo, la ratificación de la ley, que no es simplemente Moisés y con un grupito del pueblo, no, sino que siempre el número 12, la tribu, las 12 tribus, los representantes, los 12 entonces representan aquí a esta nación, a Israel en síntesis. Y después también dice: designó a un grupo de jóvenes israelitas, y ellos ofrecieron holocaustos e inmolaron terneros al Señor en sacrificio de comunión. Es importante aquí el hecho de la juventud. Los jóvenes son los que van a continuar justamente este pacto y esta ratificación. Entonces también aquí no es que está por demás el poner que estos que son llamados por Moisés sean jóvenes, y justamente ellos se encargan de levantar el altar y luego ofrecer el holocausto e inmolar los terneros. Estos son detalles muy importantes. Y termina diciendo en el 8, dice que Moisés después tomó la mitad de la sangre, la puso en unos recipientes, derramó la otra mitad sobre el altar, tomó el documento de la alianza, lo leyó delante del pueblo, el cual de nuevo exclama: estamos resueltos a poner en práctica y a obedecer lo que el Señor ha dicho. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial,
SRL. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yara Ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Juan dice que sí para Ñande Yara Ñe'e. El domingo 23 de junio, nos encontramos al Gran Caruguazú de Ñande Yara Ñe'e, porque San Juan nos llama a todos. Comidas típicas vamos a encontrar en el Colegio Inmaculado Corazón de María. El 23 de junio, desde las 11 horas. Les esperamos a todos y es una forma de apoyar a la Fundación Ñande Yara Ñe'e con la evangelización a través de los medios de comunicación. San Juan dice que sí. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Seguimos con Ñande Yara Ñe'e. Estamos estudiando estos capítulos tan interesantes del libro del Éxodo. Estamos en el 24, que justamente encontramos como ratificación de la alianza. Es conocida de esta manera. Después de que Moisés haya recibido todas las instrucciones de parte de Dios, se lo comunica al pueblo y el pueblo que responde. Estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. El versículo 8, Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con ustedes según lo establecido en estas cláusulas. Sobre todo ya con la muerte, la crucifixión de Cristo, pero sobre todo también Jesús en la última cena. Esta es la sangre de la alianza, cuando Él toma el cáliz, ¿verdad? Esta es la nueva alianza que Dios está pactando con su pueblo. Se dan cuenta que es una ratificación, que es una lectura desde el Éxodo, cuando Jesús en la misma última cena utiliza estas palabras. Es decir, el autor sagrado, ahora saltando un poco al Nuevo Testamento, podemos entender que está haciendo una relectura del Antiguo Testamento. Todo lo que Jesús está haciendo es un cumplimiento en su vida. Eso es lo que nos quiere decir el autor sagrado del Nuevo Testamento, principalmente tomando estas frases y tomando estos elementos del capítulo 24 del libro del Éxodo. La ratificación, es decir, este pacto, el nuevo pacto, como Dios se manifiesta con su pueblo. Y bueno, sigamos entonces nuestra reflexión cuando estamos mirando aquí el versículo 1 y el versículo 2 principalmente del capítulo 24. Nos llama la atención el hecho
de que sean convocados a Aarón y sus 2 hijos, Nadab y Abiú. Son los 2 que son convocados también para subir al monte. Estos no son presentados. Ellos recién serán presentados en el capítulo 28:1. ¿Y por qué ahora en el capítulo 24 ellos ya aparecen? De modo que el lector no los puede reconocer ni como hijos ni como futuros sacerdotes. Aquí está el secreto. Ellos serán presentados recién en el capítulo 28:1 de este mismo libro. Pero sin embargo aquí ya aparecen y ellos ya son llamados. Dice, entre todos los israelitas, elige a tu hermano Aarón y ordénale que se acerque a ti para que sea mi sacerdote. Manda que se acerquen también sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Luego harás las vestiduras sagradas de tu hermano Aarón a fin de que esté ataviado con hermosura, etc. Y continúa. Comienza a hablar sobre las vestiduras del sacerdote, del sumo sacerdote. Qué interesante eso. Y sin embargo aquí en la ratificación se dan cuenta que aparecen ya y son llamados estos 2, los hijos de Aarón. El Señor dijo a Moisés, sube a encontrarte con el Señor en compañía de Aarón, sacerdote, llamado por Dios, Moisés, que le está nombrando a su propio hermano, a Nadab y Abiú. Y este Nadab y Abiú son justamente, decíamos recién, los hijos de Aarón y de 70 de los ancianos de Israel. Bueno, ¿qué significa todo esto entonces cuando estamos leyendo aquí la presencia de estos 2 hijos de Aarón, que justamente son los que darán después continuidad al sacerdocio? Es interesante entonces cómo el autor sagrado ya tiene todo en cuenta, todos los nombres, porque después ellos dirán, bueno, ¿con qué autoridad vos le llamás a Nadab y a Abiú para que ellos sean sacerdotes, verdad? ¿Con qué autoridad? Porque ellos, así como Aarón también, fueron los que estuvieron cerca de Moisés, son los que vieron a Moisés en esta relación directa con Dios, son los que escucharon cómo Dios se manifestaba, se revelaba a Moisés. Es decir, que el sacerdocio toma fuerza desde esta presencia directa y de esta cercanía con Moisés y el haber estado con Moisés en el momento más importante. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería el momento más importante para Moisés? Y justamente este encuentro con Dios, en este momento en que él recibe las normas, las leyes, los códigos, ¿verdad?, de la misma alianza. Estos entonces no son presentados recién hasta mucho más adelante, en el capítulo 28, de modo que el lector no los puede todavía reconocer. Nosotros no le poníamos todavía a reconocer a estos 2 personajes, pero estos serán los futuros sacerdotes que guiarán al pueblo. Si su mención se debe a que luego ocuparán ese papel, no se entiende por qué son convocados solo ellos 2, cuando los otros 2 hijos de Aarón, Eleazar e Itamar, que también serán investidos como sacerdotes, no lo son. Puestos a seleccionar, no se entiende por qué se elige a estos 2, que justamente serán después apartados del sacerdocio y muertos por Dios por infringir una instrucción de su parte. Entonces, esta es la pregunta, ¿verdad? Porque nosotros en Levítico capítulo 10 vamos a encontrar una situación bien complicada en el capítulo 10, el versículo 1 y 2, ¿verdad? En el capítulo 10 del Levítico. Lo que sucede, el castigo justamente a Nadab y a Abijú. Dice, Nadab y Abijú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, se pusieron fuego en ellos y echaron incienso encima. Pero el fuego que presentaron delante del Señor era un fuego profano, contrariamente a lo que Él les había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los devoró, y ambos murieron delante del Señor. Moisés dijo a Aarón, así se cumple la palabra del Señor, manifestaré mi santidad en aquellos que se acercan a mí, y a la vista de todo el pueblo seré glorificado. Aarón, por su parte, permaneció en silencio. ¿Se dan cuenta? Aquí más adelante en el Levítico capítulo 10 vamos a estudiar oportunamente justamente estos 2 que van en presencia de Dios, son los que suben allí, son los que después cometen una infracción.
y son devorados, mueren en el altar, mueren presentando justamente el fuego ante el Señor. Pero dice que no era el fuego que Dios le había pedido, era un fuego profano. Por eso entonces no se entiende por qué elige solamente a estos dos, puesto que también los otros 2 hijos, o sea, eran 4 hijos, ¿verdad?, de Aarón, serán nombrados sacerdotes. Bueno, está claro que los 70 ancianos, estos sí son los representantes del pueblo. Entonces, estos 70 representan al pueblo, estos 70 son los que irán como cabezas también del pueblo de Israel. Y por eso esta importancia, es decir, que estos 70 no son cualquiera, no son cualquier jaguar aireí, como decimos nosotros, sino que son verdaderamente personas que tuvieron un contacto directo con Dios, estuvieron en ese momento más importante en que Moisés estaba hablando con el Señor. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe. En estas vacaciones de julio, la Fundación ñande yara ñe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación ñande yara ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular ñande yara ñe. Seguimos con nuestro programa ñande yara ñe. Estamos leyendo el capítulo 24 del libro del Éxodo, la ratificación, la conclusión de la alianza, el sello final que pone Dios a todas las normas, reglas que recibe Moisés en el Sinaí. En el versículo 2 nos dice: tú serás el único que te acercarás al Señor, que los demás no se acerquen y que el pueblo no suba contigo. Que el pueblo no suba contigo, solamente tú te acercarás entonces junto al Señor. ¿Qué querrá decir esto
del versículo 2. Justamente la instrucción del versículo 2 de que Moisés solo se acercará a Yahvé tiene que ver con el hecho de que la aproximación a la divinidad exigía un cierto grado de santidad. Entonces es la exigencia de la santidad. Los otros van a estar mucho más alejados. Significa entonces siempre lo luminoso. Esto no solamente en la religión de Israel, no solamente en la Biblia encontramos, sino que también encontramos en muchos libros sagrados de otras religiones. El encontrarse con Dios siempre tiene mucho de luminoso, de santidad. Imagínense entonces, esta es la lectura que nosotros hacemos y una relectura posterior que nosotros siempre hacemos con lo sagrado. Si le dice solamente, tú podrás acercarte a mí porque estás en un nivel de santidad que podés acercarte a recibirme, a hablar conmigo. Es un poco lo que nosotros también después aplicamos, ¿verdad? Cuando nos acercamos, ahí está, nos acercamos a la comunión, por ejemplo. Decimos directamente cuando estamos en pecado, diga, tú ya la comulgala pechante. No estamos entonces justamente preparados para acercarnos al Señor, preparados para acercarnos a Dios. Es entonces ese nivel de santidad, es entonces ese nivel de preparación interior. Por lo tanto, la aproximación a la divinidad exigía un grado creciente de santidad. No todas las personas poseen el mismo nivel de santidad. Por tal motivo, su aproximación a Dios queda regulada también por este criterio. El acercarse a Dios entonces queda regulada por la cuestión de la santidad. Cuanto más limpios, cuanto más santos entonces estamos, tenemos la posibilidad, o sea, este es el criterio, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de acercarnos al Señor. En el capítulo 19, 12, versículo 12, y también en el capítulo 20, versículos 18 y 21, ya nosotros habíamos hablado de algunos límites para el pueblo, sobre todo, de acercarse al Señor, las barreras que se le ponían incluso al propio pueblo para acercarse al Señor. Incluso decía, pongan una barrera, que no se acerquen, solamente hasta ahí puede acercarse el pueblo. Si el pueblo pasa esa barrera, o manota catuete, va a morir. E incluso decían luego, ustedes del pueblo lo van a matar, imagínense. Es una exigencia, ¿verdad? O sea, para que entre tú y que viene acá, y cuajan, ¿verdad? Si alguien pasó, dice, ustedes mismos, miembros del pueblo, lo van a matar. Eso decía en el capítulo 20, ¿verdad? Del Éxodo. Vamos a recordar un poco porque es muy importante, ¿verdad? Cómo son exigentes con respecto entonces a lo luminoso, con respecto a la santidad. La santidad de Dios es tan grande que no se puede así nomás simplemente, ¿verdad? En el 20:18 decíamos nosotros eso, habíamos leído. Al percibir los truenos, los relámpagos y el sonido de la trompeta, y al ver el monte humeante, todo el pueblo se estremeció de temor y se mantuvo alejado. Después en el versículo 21 del capítulo 20, y mientras el pueblo se mantenía a distancia, Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba el Señor. Y en el capítulo 19, 12, que era mucho más exigente, nos decía lo siguiente: fija también un límite alrededor del pueblo y adviérteles, cuídense de subir al monte y hasta de tocar sus bordes, porque todo el que toque el monte será castigado con la muerte. Pero nadie pondrá su mano sobre el culpable, sino que deberá ser apedreado o muerto a flechazos. Sea hombre o animal, no quedará vivo. Ya habíamos estudiado nosotros y habíamos dicho, ¿verdad?, por qué esa expresión tan fuerte encontrábamos aquí en la Biblia, y justamente para darnos a entender el camino de santidad y para darnos a entender que sí o sí era tan necesaria la purificación, era tan necesaria, ¿verdad?, en el pueblo el hecho de buscar esa santidad, desde lo más profundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no recibe nada que sea impuro. Eso es lo que está queriendo enseñar en este libro tan importante, ¿verdad?, en este libro pedagógico
que es la Biblia. Bueno, ahora entonces se establece un límite más cercano para Aarón. Aarón puede acercarse hasta cierto punto, ¿verdad? Y también para sus hijos. Pero la mayor cercanía siempre se va a reservar para Moisés. Siempre va a ser para Moisés. Esa posibilidad, ¿verdad?, de acercarse hasta Dios, de hablar con Dios. En el 19:24, nosotros leíamos lo siguiente: el Señor le dijo, baja enseguida y vuelve después en compañía de Aarón, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir a donde está el Señor, no sea que Él les quite la vida. Eso ya hemos reflexionado en muchas oportunidades también, ¿verdad? Que el hecho de acercarse o el hecho incluso de ver a Dios era morirse. No se podía uno acercar a Dios y seguir viviendo, nos decía. Vamos a ver justamente en este capítulo 24, después más expresiones con respecto a esto, ¿verdad? Porque en un momento nos dice que los ancianos, ellos vieron a Dios, o mejor dicho, no vieron a Dios, sino que vieron simplemente sus pies o el pedestal de los pies sobre el cual estaba parado Dios, hasta donde Él llega, porque no se les permite. Dice justamente, el Señor dice, no extendió su mano contra estos privilegiados de Israel. Imagínense, privilegiados de Israel. Ellos vieron a Dios, comieron y bebieron. ¿Cómo es esto? Ante una situación, ¿verdad? Esta que nos encontramos ahora en este texto. ¿Cómo es que ellos vieron a Dios? ¿Cómo es que ellos comieron y bebieron? Y justamente le llama aquí que son los privilegiados de Israel, porque era imposible ver a Dios y seguir viviendo. Vamos a seguir enseguida con más Ñande Yarañe. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada.
Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Estamos compartiendo hoy este programa de Misión Sed Sobrios, especialmente de los toxicodependientes. Estamos hablando en este sentido también para acompañar a nuestras familias, para acompañar también a nuestros jóvenes. Hay hermosas posibilidades dentro de un carisma que el Señor siempre llama. Es Dios, ¿verdad?, el que hace nacer verdaderamente los carismas ante las necesidades. Pero se dan cuenta que siempre la religión nos lleva a dignificar al hombre, a recuperar a la persona. Y es eso lo que la fraternidad de los pobres de Jesucristo nos proponen también. Los que vienen aquí son de la fraternidad, que están tanto en Piribebuy como en Coronel Oviedo también, como ya hemos escuchado. Bueno, Héctor, queremos escucharte un poquitito a vos, a ver, contarnos un poco así rápidamente tu experiencia, ¿verdad? ¿Cómo te encontrabas? ¿En qué situación? ¿De dónde saliste? ¿Cómo conociste también la fraternidad? ¿Y en qué proceso vos estás, Héctor, de todo este tratamiento también? Bueno, padre, jóvenes para los jóvenes, yo hace 3 años y medio que llegué a la fraternidad, y llegué de una forma totalmente denigrante, o sea, prácticamente no era yo, ¿verdad? Perdí toda mi dignidad como persona, no me conocía a mí mismo. Por ese motivo entré en las drogas, en el mundo de la adicción. Y bueno, así como habló la hermana, ¿verdad? El tratamiento se basa en 3 métodos, que es el trabajo, la disciplina y la oración. Entonces, ¿verdad? Como yo ni siquiera me conocía, ¿verdad?, que fue la causa, el motivo por el cual yo llegué a utilizar las drogas, y así como decía, ¿verdad?, llegué a perder todo. Hasta inclusive soy padre de familia, tengo 2 hijos, y como también compartió el compañero hace rato, ¿verdad?, de que la droga es quien tiene control total y absoluto de mi vida, ¿verdad?, de nuestra vida. Entonces, lo que yo pasé en ese proceso de 9 meses fue un proceso de conocimiento, ¿verdad?, conocerme a mí mismo, y luego Dios fue transformando mi vida. Empecé a conocer más de Dios gracias a la ayuda espiritual que yo recibí y sigo recibiendo hasta hoy día, ¿verdad?, en el carisma de la Misión Sed Sobrios. Entonces, luego cuando culminé el tratamiento, yo me reinserté a la sociedad, y fue ahí cuando yo me di cuenta de que sí tenía una misión, ¿verdad? Y algo muy importante, ¿verdad?, de que yo aprendí de este carisma es que la fraternidad vive de la caridad de la gente, ¿verdad? De que la gente aporta su granito de arena, no te pide ni un solo peso para que vos puedas formar parte de esta hermosa obra. Entonces, yo hoy en día, ¿verdad?, desde que culminé mi tratamiento, sigo haciendo mi tratamiento, ¿verdad? Porque el tratamiento es de por vida, así como compartió también el compañero Alex, ¿verdad?, de que para la ciencia la adicción no tiene cura. Entonces, lo que a mí me apetece es continuar con este tratamiento, que por cierto es de por vida, y mi meta es llegar al cielo, ¿verdad? Como Dios es lo que el propósito de Dios en mi vida es esto, ¿verdad? Que yo continúe y siga ayudando a más hermanos, ¿verdad?, que hoy en día están empezando, ¿verdad? Y bueno, eso, ¿verdad? Feliz y contento de formar parte de esta hermosa obra. Claro. Y tu cielo es entonces justamente ese cielo que comienza aquí. Porque entonces nosotros decimos, estaba viviendo en un infierno ahí la gente, ¿verdad?
Así ¿Vos mismo, así también sentiste? así mismo, Padre. Ya conozco el infierno en vida mismo, entonces también estoy Claro. conociendo el cielo aquí en esta tierra, ¿verdad? Que por cierto sabemos bien todo, ¿verdad? De que el mundo está criticando, rechazando constantemente a personas adictas, ¿verdad? Entonces yo puedo dar testimonio de que sí se puede, de que también se le puede dar una oportunidad también a aquellas personas quienes el mundo, por decirlo así, de alguna manera, ¿verdad?, juzga o critican. O sea, Héctor, y decime, vos me dijiste que ya estás reinserto de nuevo. Así mismo, Padre. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? ¿Estás estudiando? Sí, estoy trabajando, por la gracia de Dios, volví a tener la confianza de todos mis familiares, volví a recuperar mi negocio, tengo un negocio familiar, ¿verdad? Entonces, continúo mi rutina de siempre, ¿verdad? Trabajando, dedicándome a mis hijos, porque anteriormente, ¿verdad?, no conocía lo que Era responsabilidad. era la responsabilidad. Entonces, todas esas cosas Dios transformó en mi vida y hoy en día las aplico. Claro. Qué bien. Bueno, gracias, Héctor. Y vos, Mario, ¿qué nos puedes contar, Mario? Ya en 2000 años de experiencia. A la pucha, ¿eh? Mi experiencia. Mira, padre, yo cuando llegué, vos me ves y soy flaquito. ¿En serio? Sí, flaquito. Pero cuando yo llegué en la fraternidad, yo llegué con 45 kilos, padre. Ya. Con Entonces, 45 más flaquito de lo que kilos. Más estaba. flaquito. Te digo. ¿Cuánto tenés ahora? 47. No, pero en serio, padre, yo llegué así como todos, ¿verdad? Totalmente abatido por lo que es el consumo de las drogas, no, sin fuerza, sin ganas. Uno mismo, al estar en esa vida, pierde esa confianza de uno mismo. Entonces, llegamos en un punto de nuestra adicción en la cual nos encontramos en el fondo, ahí en el abismo mismo, donde ahí Satanás duerme, descansa, ahí mismo. El reino de las tinieblas. Sí, bebé. Qué va. Y más por el hecho de que nosotros éramos parte de ese reino. Y yo llegué en la casa también, así como Enrique comentó, yo llegué con el pelo largo. No tenía barba en ese entonces, pero sí tenía el pelo rasta. Yo era rastafari, agua en el olla. Pero fue así, primeramente yo ingresé más por el hecho de que yo me di cuenta que mi adicción estaba destruyendo mi familia. Y esa fue la gota que colmó ese vaso de decir yo solo no puedo. Porque yo varias veces intenté salir de este abismo con mis fuerzas, pero no lograba. Lo único que hacía es recaer y recaer el doble, el triple. ¿Y qué hacía? El hacerme daño a mí, hacerle daño a mis seres queridos. Entonces, yo pasé un episodio muy fuerte con mi madre, que por mi adicción, ella nunca creía lo que los demás, los vecinos o demás personas decían de mí. Siempre ponía la mano en el fuego como toda madre. Y entonces en una oportunidad... O sea, mi hijo no es drogadito, Sí. mi hijo no está en eso, es mi mejor hijo. Sí, así mismo, así mismo. Y en una oportunidad ella le toca vivir la triste realidad de su hijo. Yo soy el menor de 14 y hermano, Fraite iba a ser padre. Igual, Padre, hermano. ¿verdad? Sí. Y entonces ese episodio fue muy fuerte porque a mi mamá yo le amo muchísimo. Y fue muy fuerte el verle a mi madre en el hospital con tubos para que ella pueda continuar viviendo. Y ahí fue que yo me di cuenta de que si yo continuaba yo iba a destruir mi familia. Y por mi egoísmo yo no quería eso. Entonces ahí yo decidí pedir ayuda. Conocí la fraternidad, llegué de esa manera totalmente demacrado. Y hoy día yo estoy acá hace 4 años y meses, ¿verdad? Libre de consumo. Yo culminé mi tratamiento de 9 meses. Ahí Dios tocó otra vez mi corazón. Sentí un llamado a dar un año de mi vida, de vivir como un religioso, vivir como un voluntario dentro de la granja. Ah, vos te quedaste en la granja. Me quedé un año más otra vez. Ya. Y la cual fue muy fructífera para mí porque al culminar los 9 meses, de alguna forma
yo empecé a tener decisión hacia mi voluntad. Claro. La voluntad ya era mía. Claro. Entonces, Dios Llegaste a dominarte de nuevo. Sí, totalmente. Y a conocerme por completo. Claro. Y entonces lo que yo quería era ser de Dios. Claro. No solamente dejar las drogas y dejar la vida mundana en la cual me encontraba, sino ser de Dios. Y ser grato, por sobre todo, por lo que ella hizo. Porque su manifestación en nosotros es tremenda. Porque nosotros salimos por la calle y comentamos que somos adictos en proceso de recuperación. Se quedan la gente así sorprendida. No, vos no tenés cara de un adicto. Sí, y es tremendo porque uno se queda con un corazón lleno de gozo cuando escucha eso. Claro. Y motiva e insta. Y hoy día nosotros estamos al servicio de lo que es la fraternidad. Estamos dentro de la misión y cada uno tiene sus diversas tareas. Ya. Bueno, yo entonces, Mario, después me tiene que dar su número, porque le iba a llamar. Yo al 2x3 me vienen jóvenes, mamás, llorando, país, ponerle agua bendita, aceite, a ver si cambia. Ay, señora, mucho no vamos a hacer así. Exorcismo ya. Por eso, no. Y algunos le llevan para que le saque el demonio. No, aquí es esto que ustedes están haciendo. Les felicito, muchachos. Y ahora, contame vos. Padre, bueno, para complementar más que nada, sí. Casi son siempre en común las cosas que tenemos, pero la vivencia es diferente, ¿verdad? Claro. En mi caso particular, por así decirlo, ¿verdad? Yo llegué de la misma manera, de un pozo. No llegué flaco, ¿verdad? Pues ya estaba la gordita. Siempre fui gordito, ¿verdad? Pero ahora estoy más por el tema de la ansiedad y todas esas cosas. Yo llegué en un estado de falta de identidad más que nada. O sea, llegué porque eso es lo que hace la droga en sí, ¿verdad? Tratar de robarte tu identidad. Porque cuando vos perdés tu identidad, pues llegas a hacer cosas que no parece que no están en la ley humana, por así decirlo. La primera impresión que tuve en la casa fue que estaban muy locos los frailes. En serio, sí. ¿Qué es lo que te quiere hacer conmigo? Decía. Me llamaban la atención porque en todos los lugares que yo buscaba ayuda, se tenía que pagar. Y nosotros no teníamos plata, o sea, no somos escasos recursos. No somos pobres, pero no tenemos para solventar un tratamiento. A diferencia de otros tratamientos, lo que ofrece la fraternidad es Jesús y nada más Jesús. Porque imagínate venir del mundo, por así decirlo, con tus vicios y que te corten todo de una, es tremendo. Y solamente Dios puede lograr hacer lo que hace con nosotros. Es solamente Dios lo que nos puede sostener y dar ese apoyo que necesitamos. Porque, mira, Padre, afuera probé de todo, viví de todo y nunca nada me llenó. Y al pasar este también no me fue fácil, ¿no? Los 9 meses donde vos te aislás de todo lo que a vos te gusta, te enseñan a vivir de una manera que vos nunca imaginaste vivir, creías en cosas que vos tal vez era normal para vos, ¿verdad? Y te empiezan a hacer personas, te empiezan a hacer un ser humano normal, por así decirlo, ¿verdad? Es como que de a poco vas adquiriendo un gusto así, ¿verdad? Y hoy yo no logro mantener una sobriedad sin esta base que me brinda la fraternidad, por así decirlo, ¿verdad? Claro. Y no solamente lo espiritual, también hay formaciones, ahí están los 12 pasos. Claro. Están muchas cosas. Y ustedes entonces, Alex, están ayudando también a otros jóvenes. Forma parte del proceso, tratamiento y del proceso. Forma parte del proceso de recuperación, de la reinserción, el de ser gratos, como dijo Mario. Claro. Bueno, y eso es justamente lo que nosotros decimos, jóvenes para los jóvenes, ¿verdad? Bueno, entonces gracias, Alex, por este testimonio también rico, ¿verdad? Que estamos escuchando. Pero tenemos que ir a nuestro corte y agradecemos como siempre nosotros a nuestros auspiciantes. Gracias a ellos estamos también llegando hasta nuestras familias y a otros jóvenes. Y sobre todo en esta experiencia tan hermosa que nos están contando de esta misión Sed Sobrios, con la fraternidad de los pobres de Jesucristo. San Juan dice que sí para Ñande Yarañé. El domingo 23 de junio nos encontramos al Gran Caruguazú de Ñande Yarañé, porque San Juan nos llama a todos. Comidas típicas vamos a encontrar en el Colegio Inmaculado Corazón de María. El 23 de junio desde las 11 horas. Les esperamos a todos y es una forma de apoyar a la Fundación Ñande Yarañé con la evangelización a través de los medios de comunicación. San Juan dice que sí.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Y volvemos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos reflexionando el capítulo 24 del 1 al 11 principalmente, que nos habla entonces de esta ratificación y del pacto que hace Dios con Moisés. Del versículo 3 al 8, como yo les decía anteriormente, y hemos leído una partecita, nos habla de que Moisés le entrega, ¿verdad? Le entrega, viene, baja del monte y le entrega todos los códigos, o sea, todas las reglas, los reglamentos que Dios Yahvé le había dictado. Ahora él incluso se compromete, ¿verdad?, en ponerlos por escrito, estas leyes. Y bueno, esto es muy importante porque aquí se encuentra un momento esencial de la ratificación de la ley, ratificación de todo lo que Dios le había dicho y que el pueblo había escuchado y que él justamente, el pueblo como tal, acepta y dice, sí, nosotros lo cumpliremos. Es aquí entonces un segundo tema que se nos está ofreciendo, porque el primer tema es una invitación, ¿verdad?, a Moisés, a Aarón, a sus dos hijos para que suban al monte, queden a cierta distancia, ciertamente, solo Moisés es el que se va a acercar, también estos 70 ancianos de Israel. En síntesis, esa primera parte, el versículo 1 y 2, lo que está queriendo ratificar o queriendo enseñar el autor sagrado es que son hombres privilegiados, son hombres llamados por Dios, son hombres entonces que después cumplirán una misión importante dentro del pueblo. Ya en tu que vea. Estos son los que después cumplirán una misión muy importante dentro del pueblo, sobre todo ayudando a Moisés, y cuando Moisés después va a desaparecer, digamos así, ¿verdad? Cuando Moisés tendrá que dejar su misión a los otros, Aarón, Abiú, está el otro Abiú, Nadab, los 70 ancianos que siempre están al lado de Moisés y que ellos después tendrán que continuar con esta misión muy importante. Bueno, ahora entonces pasamos a otro tema totalmente diferente, ¿verdad? Pero que es la continuación de lo que nosotros estuvimos estudiando hasta este momento. O sea que la glosa aquí sería más bien la figura de Aarón y los hijos y de estos 70 ancianos que suben también con él al monte. Porque al comienzo era solamente Moisés el que había subido al monte.
era solo él. Ahora, sin embargo, le acompañan estos otros. Veamos entonces qué es lo que nos quiere enseñar y qué es lo que nos quiere mostrar los versículos 3 y 8 de este capítulo 24. Se abre otra unidad totalmente diferente, que es la continuación de lo que nosotros ya habíamos dejado en el capítulo 23-33. Habiendo recibido las leyes en el monte, Moisés ahora les cuenta al pueblo y se lleva a cabo un rito de alianza. Aquí viene el rito de la alianza, ¿verdad? El rito del pacto. Es de notar que este es el único rito de alianza efectivamente narrado en todo el pasaje del Sinaí. En ningún momento hubo otro rito de alianza. Prácticamente Moisés se sube ahí entre truenos, relámpagos, la nube que lo cubría. Solamente él escucha lo que Dios le dice. Solamente eso, no hubo ningún rito. Hasta ahora todo fue de Dios. Recién ahora, en el capítulo 24, versículo 3, vamos a entrar en la cuestión del rito, o sea, se va a hacer el pacto, porque esto era muy importante. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Génesis capítulo 15? Ahí justamente nosotros encontramos un rito también del pacto, de la alianza entre Abraham y Dios en ese caso. Pero aquí es otro rito, ¿verdad? Que es el rito justamente que por fin, ¿verdad?, se hace en estos versículos del 3 al 8. Y veamos un poco en qué consiste. Es de notar entonces que este es el único rito de alianza, efectivamente, que se narra en todo el pasaje del Sinaí. Por la ubicación de este relato, por su bajo relieve de la sensación de que el narrador no tiene la intención de destacar este acto como el centro de todo lo sucedido, no hay entonces el deseo, ¿verdad?, de decir, de aquí está lo principal, aquí está el caracú, este es el rito verdaderamente de la ratificación. No, parece que el autor no quiere insistir mucho en este aspecto, ¿verdad? Entonces, los comentaristas y los otros estudiosos de la Biblia lo suelen llamar simplemente una ratificación de la alianza, pues se da por entendido que la alianza ya se ha efectuado con la entrega del decálogo, es decir, aquí es solamente como decir, bueno, Señor, o sea, todas las leyes, todos los mandamientos, esta fue la verdadera ratificación porque yo estuve aquí contigo en el monte, es aquí donde vos me hablaste, donde me diste todo por escrito, las famosas piedras de la ley que decimos nosotros, los mandamientos. Y ahora entonces, cuando baja Moisés y cuando Moisés está hablando con el pueblo, entonces, así como decíamos, los comentaristas y los estudiosos más bien miran como si fuese una segunda alianza, una ratificación. Es como decir, bueno, esto es lo que el Señor nos dio, yo le estoy leyendo, a ver, ¿qué dicen ustedes? Porque esto es lo que Dios quiere de nosotros. Y ciertamente que el pueblo responde en forma positiva, ¿verdad? Diciendo, nosotros lo cumpliremos, nosotros lo viviremos a full todo esto. Técnicamente este es el único relato de una alianza narrado entre Dios y el pueblo del Sinaí. Es el único, no hay otro. Antes de esto no habíamos escuchado ninguno ni habíamos encontrado nada. Ahora, a la proclamación de la ley, el pueblo responde que cumplirán con ella. El texto dice todas las palabras y todas las leyes, lo que es una referencia al decálogo, las 10 palabras, lo que anteriormente ya estuvimos estudiando en el capítulo 20 del 1 al 17. Y también a ese código que Dios después le había dado posteriormente. Estos son lo que nosotros decimos los mishpatim. Mishpatim. Mishpatim significa justamente los códigos, todas las otras leyes que el Señor deja en manos del pueblo para que pueda cumplirlo. Y luego también encontramos en el capítulo 20, ¿verdad?, del 22 al 23, al versículo 33. Es allí donde terminan todos estos mishpatim, es decir, las reglas y normas. E indica que Moisés recapitula todas las leyes recibidas hasta ese momento. Y bueno, así entonces estamos concluyendo por el día de hoy esta partecita, ¿verdad?, esta primera introducción del capítulo 24 que es tan interesante. La ratificación sería en el sentido de que vuelve Moisés, entrega al pueblo, el pueblo entonces que acepta estas leyes, los mishpatim, decíamos, que el Señor le está entregando y sobre todo que se comprometen a vivirlo.
Y entonces así, ahora les voy a impartir la bendición del Señor, que podamos siempre seguir en este camino también de escuchar y de ratificar nosotros todas las leyes, todos los mandamientos del Señor, que tenemos que ponerlo en práctica, que tenemos que vivirlo. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por